Fijaremos como objetivo que el 100% de los estudiantes de ciclo básico lo hayan culminado, que el 100% de los estudiantes de 17 años estén en el sistema educativo y que la tasa de egreso en la enseñanza media sea como mínimo del 75%. Más allá de estas metas a las que se comprometió el presidente, ¿podés imaginarte cómo sería un Uruguay con una situación educativa digna? Un país donde todos los centros educativos tengan condiciones edilicias adecuadas y grupos reducidos. Hoy tenemos centros superpoblados y deficiencias edilicias que se arrastran desde hace años. Un país donde los trabajadores de la educación tengamos un salario digno, de acuerdo a nuestras necesidades, y no tengamos que salir a trabajar a otros lugares para llegar a fin de mes. Hoy, el multiempleo y la sobrecarga de tareas lleva a los trabajadores de la educación a diversos problemas de salud. Los docentes de educación media de Uruguay tienen los ingresos más bajos según comparaciones internacionales. Un país donde podamos dedicar el 50% de nuestras horas de trabajo para poder preparar y evaluar nuestras clases. Y también seguir formándonos para poder adquirir nuevas herramientas día a día en beneficio de nuestra profesión. Hoy, la mitad de los docentes trabaja un promedio de 51 horas semanales y menos de la cuarta parte de su trabajo está dedicado a planificar, coordinar y evaluar. Un país donde no existe una educación para pobres y otra para ricos, donde los centros educativos brinden las oportunidades para aprender atendiendo las necesidades de cada estudiante. Hoy, los estudiantes de familias pobres tienen menos posibilidades de continuar sus estudios que aquellos en situaciones más privilegiadas. Un país con una universidad que ingresen y culminen sus estudios los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras. Hoy son insuficientes las propuestas que han intentado revertir esta situación de desigualdad y casi nulas aquellas que han logrado cambios significativos. En estos meses, el Parlamento votará la ley de presupuesto. En ella se definirá dónde irán los gastos del Estado. Un mayor presupuesto para la educación, sin duda, no resolverá todos los problemas y desafíos, pero sí podrá dar respuesta a muchos de ellos. Y mejorar notoriamente muchas de las condiciones que hoy son barrera para una mejor educación. Desde el discurso oficial se habla de una desaceleración del crecimiento que implicaría menores posibilidades de aumentar los recursos. Sin embargo, el propio Estado beneficia a través de importantes exoneraciones de impuestos a los grandes capitales, recursos que podrían destinarse a educación, salud o vivienda. Queremos 6 puntos del PBI para ANEP y UDELAR como piso presupuestal para la educación. De la situación actual a la situación ideal hay un largo camino por recorrer. Para mejorar la educación es necesario más presupuesto. Y conseguirlo es posible. Sumate a la lucha. Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No escuches al pan ni decir, vos, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos contestar cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en la 103.3 FM El Puente. Un día más en esta vida gris y cruel soledad. Te vas a acordar de mi canción, te vas a... Carta al señor presidente Dr. Tabaré Vázquez. Por la presente, el abajo firmante se dirige a usted a los efectos de hacerle saber algunas cosas que evidentemente no son de su conocimiento. El gobierno,
ni este que usted encabeza, ni los otros, uno de los cuales también dirigió, le han dado todo a la educación, como usted proclamó, con bombos, humo y platillos. Si así fuera, no habría salones que son contenedores, edificios en ruina, carencias de lugares para hacer educación física, falta de equipos multidisciplinarios, docentes ganando lo mismo que los que sus legisladores reciben para gastos en diarios y revistas. Imagino que se está poniendo un poquito colorado, y no lo digo por el decreto de ayer, que eso ni siquiera los colorados tuvieron la prepotencia de hacer. No. Lo digo porque estará comprobando que anduvo orinando fuera del tarro cuando hizo esa afirmación para la tribuna, esa en la que siguió diciendo una verdad de perogrullo. El estudiante debe ser el centro de la educación. Si el estudiante no fuera el centro de todo esto, de esta profesión que amamos, hace años que el sistema se hubiera caído a pedazos. Calladitos la boca, compramos nuestros marcadores, nuestra tinta, hacemos fotocopias que repartimos gratis o a menor costo, perdemos lapiceras, corregimos, estudiamos y planificamos cientos de horas gratis, atendemos a padres fuera de nuestro horario, realizamos paseos en días y en horas que no nos corresponden, todo en aras de la bendita y santificada vocación. Ni que hablar de los libros de estudio, de los cursos, diplomas, posgrados, etcétera, que salen de nuestro bolsillo. Súmele usted que como ganamos tan poco, lo que sus subordinados reciben para diarios y revistas, perdonen la insistencia, trabajamos en varios lados, con la consecuente falta de tiempo y de dinero para el perfeccionamiento. Pero son tan lindos nuestros alumnos, los 30, 35, 40 que tenemos por clase, a quienes dedicamos todo el tiempo que podemos, pero sabrá calcular, doctor, que la hora no nos deja en realidad mucho espacio para cada uno. Siga adicionando, don Tabaré, que muchos de esos botijas vienen de zonas muy carenciadas, económica, social y efectivamente. Porque vaya enterándose que los gobiernos de izquierda, los tres, dos suyos gracias a la generosidad de la biología, no han podido eliminar ni la pobreza, ni el hambre, ni la marginación. Entonces al aula entran otras cosas además de Pitágoras y el objeto directo o la célula. Entra el me pegaron, el me violaron, el tengo hambre, el quiero consumir y no puedo, el puedo y me importa poco lo que está escrito en el librito. Pero para eso usted y sus expertos han pensado una educación encantadora. Una educación descentralizada, contextualizada, donde cada institución enseñe de acuerdo a su entorno. Formadora de mano de obra sin conciencia al servicio de la empresa local de moda. Adecuación al mundo del trabajo que le dicen. Y además están las maravillosas ceibalitas que desde que fueron repartidas con bombos, humo y platillos, han solucionado todos los problemas de la educación. Perdone la ironía, doctor, sabrá disculpar este instante de bronca y de desconcierto. Es que uno fue creyente de la utopía, de los colores, de que había izquierda y derecha y de que los más infelices serían los más privilegiados. Uno adoró el verso que decía que iban a temblar hasta las raíces de los árboles y no hubo ni una pequeña brisa que agitara una hoja de eucaliptus. En este país progresista, del vamos bien, del no se detenga, los ricos siguen siendo ricos y privilegiados, tratados como esenciales, y los pobres, hipnotizados con pequeñas grajeas de consumo, se empobrecen cada vez más, sobre todo a nivel cultural, porque la educación, prioridad nacional, se ha vuelto, a fuerza de destrato y dobles discursos, en una mísera limosna o simulacro. Y no por la falta de dedicación de los docentes, que los hay malos también, yo conozco unos cuantos, pero créame que esos son una minoría. No, se ha vuelto compleja, porque enfrentamos una guerra con chauchas y palitos. Y acá estamos peleando día a día contra todas esas dificultades y contra el discurso establecido, ese que crearon los políticos y los medios, ese de que trabajamos poco, que vacacionamos mucho, que nos negamos a todo, y que en las noches de luna llena nos convertimos en radicales licántropos con aullidos corporativistas. Y si por esto fuera poco, para seguir poniendo a prueba nuestra fuerza, ahora nos impone el decretazo y la mordaza. En serio, don Taba, ¿no será mucho? ¿No será mucho el impulso que nos está dando para seguir luchando, para no rendirnos? ¿No se le habrá pasado la mano con el combustible que le ha arrojado esta llama de indignación que ya teníamos? Presidente, este docente y los otros somos pueblo. Y el pueblo, tarde o temprano, termina decidiendo. Porque el único que a lo largo de la historia ha terminado haciendo temblar las raíces de los árboles
ha sido precisamente el pueblo. Por eso, don Taba, ¿no será hora de pensar lo hecho y lo no hecho? ¿De retroceder a algunos casilleros y ponerse a hablar en serio de educación? Los docentes seguimos acá, tan esenciales como siempre, tan maltratados como nunca, pero dispuestos a luchar por una educación digna para los hijos de todos los trabajadores de este país. La decisión está en sus manos. Quien suscribe esta carta, el que habla, Rafael Fernández Pimienta. Da inicio a este programa, Profe Pa' Que Vino, del día 25 de agosto, edición especial de Profe Pa' Que Vino, edición esencial de Profe Pa' Que Vino. Buenas noches. Buenas noches. Somos dos nomás acá. Somos dos, parece. Ah, bueno. Tenemos un claque contratado. Nicolás Ferreira, lo contratamos para aplaudir. Buenas noches. Atilio acaba de saludar, Andrés ya había saludado, Alejo en los controles, que no se escuchó lo que dijo. Peñarol. Y Inés Ferreira, que acaba de llegar. Que está en penitencia. Buenas noches. La paramos allá en el rincón porque llegó tarde. Ahí va. Está en penitencia. El que llega tarde se para en Sí, el rincón. claro. Sí. Wow, qué momento, qué horas, qué días. No entendí. Qué complejo. ¿Levantamos mañana? No entendí. No sé, no creo. Dijimos que este era el programa esencial de... ¿Sí? Este es un programa esencial, por eso seguimos acá. Hoy es feriado. Salimos al aire, no feriado. deberíamos trabajar porque es feriado, pero somos esenciales, está bien. ¿Quién nos decretó esencial? Algún inconsciente, seguramente. No sé ustedes, pero yo he pasado por todos los ánimos. Lárguelo, Rafa. He pasado por todos los años desde que no se reprime. Se dio a conocer este decretazo de esencialidad. He pasado por la incredulidad. No, joda. No, es broma, no, es algo que hicieron en PowerPoint, no sé, en Corel Draw, los titulares eran mentira. Después de la incredulidad a la indignación, a la bronca, al descargo de esa bronca, a la puteada, al desánimo también, de decir, ya está, ya nos ganaron, no sirve para nada esto, renuncio, dejo toda la miércoles, esto no vale la pena, ya está, nos vencieron. Y vuelta a la bronca una y otra vez. Todo eso en 24 horas. Sí, y en menos, creo. En menos. Y de vuelta a la esperanza y a las ganas de que esto sirva para algo. Viniendo para acá, las maestras estaban en asamblea, demo en el IPA. 2.000, más de 2.000 maestras decidieron seguir el paro y no respetar esto de la esencialidad. Mañana tenemos asamblea nosotros, supongo que seguiremos por el mismo camino, vaya a saber. Mañana tenemos asamblea de Montevideo, tiene asamblea en el Sudamérica, la primera llamada a las 9 de la mañana, empezaremos en el segundo, 10:30. Recordar un detalle, que mañana hay que llevar un alimento no perecedero a la asamblea para los obreros de Fripur, una campaña que se está haciendo. Entonces todos aquellos que vayan a la asamblea mañana, llevar un alimento no perecedero o algún producto de limpieza, si no recuerdo mal. Las obreras. Las obreras y obreras. Son mayoría. Son mayoría obrera. Sí. Corresponde decir obreras. Muy bien. Bueno, no sé ustedes, a ver. Yo he pasado por todo eso desde ayer a hoy. He recordado, me han hecho recordar otras épocas que yo no viví en realidad, o que viví de coletazo. Hoy es el día del comité de base. Y me dio por pasar uno que está en el grande frente al disco. ¿Encontraste uno? Encontré uno, sí. Encontré con gente adentro. Sí. Había gente reunida. Tenían un proyector y un PowerPoint, no sé qué estaban viendo. Lo tuyo es casi un trabajo de arqueólogo. Lo que pasa es que fui al disco. El disco lo había abierto. Y ahora pasé hoy de mañana, pasé al mediodía y ahora viniendo por la radio pasé de vuelta y seguían ahí, los mismos. ¿Promedio de edad? 60, para arriba. Los viejos militantes. Sí. Y bueno, les hice una pregunta, que iban a hacer, si iban a hacer alguna declaración en contra de la esencialidad. ¿Te preguntaron, usted es periodista? No, le dije que era docente.
Y hubo 2 o 3 ahí que protestaron, ¿Sí? como que me metían, pero no, unas señoras ahí intentaron responderme bien, que estaban en contra, que no entendían esto mucho. Incluso una señora salió para afuera del comité, se quedó hablando conmigo, una señora de 80 años, militante de mucho tiempo, y que estaba indignada con todo esto, y que ella misma ayer se encerró, dice que no quería tener contacto con el mundo porque sintió que estaba en otras épocas. Estaba realmente indignada y iba a ir a la marcha del jueves, con sus 80 años a cuesta iba a ir a la marcha. Ojalá, espero que haya cundido ese ejemplo por otros comités de base. Bien, mientras Nico Ferreira me da un mate. Capaz que hablamos los demás. Capaz que hablamos más. Y bajaba un poquito la temperatura, Rafa. Yo pasé por otros estados de ánimo. Digamos que no pasé por estados de ánimo. Usted es un freezer. Yo soy no, en realidad no. Yo soy desalmado, sí. Me encuentro en una etapa de mi vida muy desalmado. Cuénteme, Vanet, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Recuéstese. Después lo hablamos. Recuéstese. ¿Cómo se llevaba con sus padres cuando era niño? Bueno, sí, teníamos algunas peleas. Y que no las tuve. Estuve tratando de analizar cuál es la estrategia política de esta acción, de este accionar de don Tabaré Vázquez. Si llegó a una conclusión, dígamela. Porque yo, claro, entiendo que es un político de fuste, como se decía antes. Me estoy poniendo un poco arcaico. Pero bueno, es un político. Como la medida esta. Como la medida esta, ¿no? Nos ponemos a tono. El tipo es un político de fuste, reconocido internacionalmente como un político con una trayectoria muy importante, y no llegó ahí gratis. Claro, para llegar a ese lugar hay que hacer un recorrido interesante, ¿no? Y se aprende muchísimo en ese recorrido, en ese accionar. Se aprende mucho. Entonces empecé a tirar hipótesis. Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Una de las hipótesis puede ser, no queremos entrar otra vez en esto de una huelga de muchos días, ¿no? De mucho tiempo. Precipitemos los acontecimientos, ¿no? Entonces, al tomar una medida de esta, se precipitan los acontecimientos. Hay una gran revolución en todo sentido, y se precipita un nuevo diálogo a otro nivel. Todos los sentidos se ponen en alerta, la gente se predispone de otra manera a conversar y tal vez a ceder algunos espacios en pos de mantener un normal funcionamiento de las cosas, ¿no? Esa podría ser una. Después empecé a dudar de ella porque, las reacciones de la gente han sido muy grandes, muy violentas, y quizá la hipótesis puede ser que le haya salido mal la jugada, ¿no? Y no haya previsto que esto sucedería. Pero no lo creo. Es un tipo muy perspicaz, supuestamente, políticamente hablando, y no creo que sea eso. Entonces sigo pensando que hay una estrategia sobre este accionar. Hay una, todavía no la encontré, pero hay. Después me fui hacia la psicología o la psicopatología, ¿no? Ahí capaz que encuentro una respuesta. Y pensé, esta persona pobre está sufriendo de una esquizofrenia, no sé, megalomanía, ¿no? Esa me gustaba, megalomanía me gustaba. Y entonces un megalómano no admite que se lo cuestione o que se ponga en tela de juicio sus decisiones. Entonces reacciona violentamente, asumiendo actitudes muy arriesgadas, en el entendido de que que todos los demás van a aceptar lo que él decida, ¿no? Pero después me empecé a pensar, pero esta persona detrás tiene que tener gente que lo está asesorando. No puede llegar ahí solo. Un presidente no puede estar tan solo como para llegar a cometer estos errores tan grandes políticamente hablando. Por otro lado, dije, pero si es un tipo enfermo, seguramente no escuche a quienes tiene al lado.
Y ahí se puede estar dando un conflicto a nivel del Poder Ejecutivo muy grande, ¿no? Y algunos indicios de que tal vez tiene algún problema Tabaré Vázquez es, por ejemplo, que haya nombrado a María Julia Muñoz como ministra de Educación y Cultura. Una persona que ha dicho que no le interesa la cultura y que no le interesa la educación. O sea, no le importan ninguna de las dos cosas y está como ministra de Educación y Cultura. Entonces, hay algo que está mal. Todavía sigo haciendo hipótesis y no lo sigo aburriendo con esto. Ya vas a llegar a alguna conclusión. Y ya voy a llegar a alguna conclusión, supongo, ¿no? Tengo otras, pero no abundo en teorías porque capaz que termina siendo muy aburrido. Después me voy a meter en otro tema que me parece que trasciende lo que nos está pasando ahora y que me parece que es la raíz de todos los problemas, ¿no? Que tiene que ver con los comités de base, que tiene que ver con la militancia, que tiene que ver con cómo nos movilizamos muchísimo cuando pasan estas cosas, pero previamente no nos movilizamos nunca. Son muy poquitos los militantes y me saco el sombrero frente al trabajo de esos compañeros que están en el día a día, pero me parece que hemos fracasado en un montón de acciones que nos han llevado en parte a esto que está sucediendo hoy. Pero bueno, como para empezar, tiro esas arriba de la mesa. No, fuerte. Gonet vino fuerte. Me entró fuerte Gonet. Yo saco el sombrero que dejó Gonet arriba de la mesa, que se acaba de sacar. Fuerte, ¿no, Nico? A mí me asusta más quien está en segundo lugar después de María Julia. Que todavía no se ha hablado nada de ese tema. Sí, claro. Hablamos. El subsecretario. Bueno, en algún momento nosotros, pero no a nivel de la opinión pública. Es que no sale. No ha salido todavía, ¿no? No, ese es el manejo de la prensa. Es el que está en las sombras, oculto. Está en las sombras y bueno, es un poco lo que viene después de toda esta discusión del presupuesto también, que es la reforma. Y el apellido ese, para que todos sepan, es subsecretario Filgueira. Yo la verdad no pude hacer... Creo que nos pasó a todos. O sea, si alguien estaba haciendo otra cosa que no fuese el tema de la militancia, ¿no? Estar pendiente de eso, dejó de estar pendiente de otras cosas y no hubo otra forma que empezar a seguir todos los WhatsApp, ¿no? Todos los Facebook, las declaraciones y ahora no he pensado en otra cosa. Yo decidí interesarme un poco por el tema de... yo creo que anda el micrófono. Anda. Funciona. Hola, Filgueira. Ahora sí, ahora salió el apellido. Filgueira, Fernando Filgueira. Gracias, perdón. Sí, no, porque vieron que acá enseguida se le empezó a tachar de fascista. Se empezaron a hacer analogías con Pacheco. Llegaron a aparecer con el bigotito chiquito ahí. Hitler. Sí, Hitler. Con Jorge Pacheco Areco. Obviamente, ¿no? Yo de mi postura es entrar a pensar de que las cosas no pueden ser tan simples, tan así, ¿no? Y que hay una complejidad, y personalmente porque pienso que en realidad la historia no se repite, va cambiando y las cosas tienen que ser nuevas. Hay ciertas lógicas, ¿no? Que obviamente, o sea, yo lo primero que pensé, digo, pero pucha, este tipo toman una medida autoritaria el mismo día de que en el año 93 se produjo el filtro, ¿no? Y entre, bueno, pero claro, en el decreto necesariamente se tiene que referir a leyes. Una ley autoritaria tiene que buscar antecedentes en leyes autoritarias, no queda otra. Y entonces ahí aparece una ley del año 78, plena dictadura, y el otro fundamento es una ley del año 68 en pleno gobierno de Pacheco Areco, cuando ya estaba consolidado, ¿no? el pachequismo, ¿no? como fuerza política totalmente concentrada en la personalidad de Jorge Pacheco Areco. Y yo me pregunto, ¿qué es el Frente Amplio en estos momentos, sino una fuerza política totalmente concentrada en la personalidad del señor Tabaré Vázquez
¿no? Que te dice que si vos mañana 7:30 estás trabajando, él vuelve a negociar, ¿no? Yo retiro la esencialidad y negocio. Si no, no. Es como un reto, ¿no? Que aparte el reto es una de las características cuando habla este señor que parece un pastor de iglesia y que yo no sé que capaz que alguna vez fue socialista, lo que sea, pero a mí me parece que en realidad yo andaba acá con un librito que es de Álvaro Rico que habla del año 68 y analiza el discurso del Pachecato y decía el liberalismo conservador. Y hay algunas cosas, algunos elementos, no todos obviamente, pero hay 3 o 4 elementos que se pueden encontrar en el discurso, en el decreto, cambiando, ¿no? Antes se hablaba de se contraponía el orden con el tema de la subversión y eso, ¿no? Cambian como los elementos que se manejan, pero hay algo de sumamente conservador en un momento donde la política económica es de ajuste. Y evidentemente los sindicatos pasan a ser un enemigo, ¿no? de cualquier política de ajuste económico. Salvo que esos sindicatos respondan a la manera peronista. Ciertas cúpulas respondan a la manera peronista. Las dirigencias sindicales siempre, creo yo, tratan de hacer el trabajo, ¿no? de llegar, porque, a ver, hay algo que hay que entender. En algún momento tenés que transar algo. Como sindicato tenés que llegar a un acuerdo. Y a veces las dirigencias cumplen y a veces cumplen demasiado ese rol, ¿no? Y terminan firmando cosas que las bases no quieren. Acá capaz que lo que está sucediendo es que las asambleas se están manejando con cierta autonomía, ¿no? Como se manejó con cierta autonomía aquella marcha del año 2013 cuando no respetó el escenario que había puesto el PIT-CNT, ¿no? Y siguió en su camino hacia la torre ejecutiva. Y a veces pasan esas cosas, ¿no? Las bases se desprenden un poco de sí, pero pido la palabra, Alejo. Pido la palabra. Está bien, pero hay que ser bien claritos, ¿no? Con las cosas que se dicen, porque en realidad hoy Tabaré dijo que teníamos firmado un acuerdo, que estábamos tirando abajo, que ya estaba firmado. De hecho, cuando salieron de la negociación el viernes, salieron a la prensa haciendo declaraciones que había sido una muy buena negociación, muy buen acuerdo, que no sé qué pasó. Pero que yo sepa, el acta, que no era un acuerdo, el acta decía que eso no quedaba sujeto a que fuera refrendado por las asambleas. Quedaba sujeto a que fuese refrendado por cada organismo, ¿no? Por cada organismo, por cada Hoy Richard Reed dijo que la asamblea soberana, la asamblea es la que manda. Dijo Richard Reed. Lo escuché, sí. Y hay que hacerle caso. Yo te lo digo a vos, Alejo, que se ve que no lo tenés muy claro todavía. Un tipo que se llama de apellido Leer, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso, lo tiene ahí. Cosa que no están dejando en claro los políticos ni los medios, que eso no fueron acuerdos firmados, son actas de propuestas que se recibieron y se firman esas actas que se recibieron, no son acuerdos firmados. Señora Gassi, usted que es parte del gobierno, no fue un acuerdo firmado. Señor Tabaré Vázquez, usted que es presidente de este país, no es un acuerdo firmado, no se cayó ningún acuerdo porque no se firmó ningún acuerdo. No mienta más. Ayer no Daniel mienta Castro, más, megalómano, no mienta más. Ayer Daniel Castro en Canal 4 estuvo los primeros 10-15 minutos mostrando el documento, claro. Diciendo de que había un acuerdo, de que no que puede estaba ser, firmado, de que estaba firmado, que cómo puede ser, y después de un corte y una quebrada, obvio, salió a aclarar que no era un acuerdo, que había sido un papel. Porque lo leyó. En la tanda lo leyó, está bien. Lo llamó Richard Reed. Problemas de comunicación que no pueden ser inocentes. No pueden ser inocentes, ¿no? Otra vez vuelvo al tema de que en política no se llega a esos lugares cometiendo errores de apreciación. Se llega a esos lugares, en todo caso, manipulando la información. Muchas veces los políticos tienen que acudir a estas manipulaciones para tirar la pelota más adelante. Y bueno, y después se aguantan esas cosas porque en fin, es de orden que lo hagan, ¿no?
Pero está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que eso fue una manipulación terrible, porque levantás el tubo y decís, che, ¿esto que se firmó acá es un acuerdo o no es un acuerdo? No, esto es para que las asambleas lo discutan. Colgás el teléfono y salís a la opinión pública. A no ser que quieras generar esa confusión. Agassi declaró que ellos fueron informados de que era un acuerdo. Bueno, esa es otra de las cosas que pasa dentro del gobierno. Cuando es como una especie de pinball, ¿no? La pelota va y viene, va y viene, va y viene. Pasó con ANCAP también, ¿no? Pasa con ANCAP. Decimos una cosa, bueno, yo fui informado de tal y tal otra. Es decir, es como una especie de rebotemos la pelota hasta que nos acomodemos y después salimos con un discurso más sólido, digamos. Pero en principio generemos como la duda, tirémosle material a la prensa para que se discuta. Pasa con ANCAP. ¿Por qué no se dice públicamente qué es lo que está pasando con ANCAP, ¿no? Y Sendik que dice una cosa, como el vicepresidente dice una cosa, después los diputados de su fuerza política dicen otra. Asesores presidenciales que saben atrancar a Sendik como Salgado, ¿no? Ahí está. Que dijo que estaba mintiendo Sendik. Ahí está. Entonces, mentiroso. ¿Cómo es posible? Igual que Rafael Fernández. Lo trató de mentiroso. Dijo que $100 y pico millones de dólares que supuestamente Sendik dijo que ANCAP había derivado en los subsidios de combustible que no eran así. Claro, lo último que dice Sendik que bueno, los 800 millones de dólares están ahí. Asesor presidencial, ¿no? Claro, es una especie de que ANCAP salió a salvar al gobierno poniendo guita en las arcas públicas para resolver un montón de problemas, ¿no? Bueno, en fin, al final la gente no sabe en definitiva qué es lo que pasa. ¿Ah? Bueno, lo mismo pasa con esto. Me parece que hay también un tirar cosas para ver cómo seguimos, ¿no? En ese tratar de analizar todos estos procedimientos, estas discusiones terminan tapando las cuestiones de fondo. Exactamente. ¿No? Bueno, estas cuestiones de forma terminan siendo los protagonistas y terminamos discutiendo si los maestros, los profesores tienen derecho a hacer huelga o no, y si los niños están perdiendo demasiado con esta medida. Ahora, las cuestiones que están de fondo detrás de todo esto, ¿no? Los reclamos, la justicia de los reclamos, eso queda de lado absolutamente, ¿no? Y lo que se ofrece también, porque eso tampoco está muy presente. Hoy, en el acto de la Piedra Alta, hubo un montón de gente que aprovechó el acto y que estaba el presidente Tabaré Vázquez para manifestarse. El presidente hizo un intento de acercarse para dialogar, pero era tanta la indignación y los argumentos, creo que también de las maestras que estaban ahí protestando, que no pudo con eso y declaró aparte, bien cubierto, declaró estas cosas que viene diciendo Tabaré Vázquez y que ya se hicieron mención acá. Después se entrevistaron a las maestras y fueron claritas, muy claritas. Acá se nos está ofreciendo, con los sueldos indignos que tenemos, un aumento de 600, 700 pesos en el 2017, 600, 700 pesos en el 2016, 700 pesos en el 2017. ¿Ah? Eso es lo que se nos está ofreciendo. Más una cláusula que establece que no protestamos más. Solo 2 años, 700 pesos y una cláusula de no protesta, una cláusula de paz, una cláusula mordaza, como quieran llamar. ¿Está? Y encima del decreto de esencialidad. Entonces, ¿quién es el que no tiene voluntad de negociar? ¿Ah? Alguien que está ofreciendo esta miseria ya no tiene voluntad de negociar. Y que dentro de esa miseria todavía pone una cláusula mordaza para no poder protestar. Te doy 700 pesos y no hables más. Yo creo que desde el momento que te dicen que si vos vas a trabajar mañana a las 7:30, bueno, hay escuelas que trabajan a las 7 de la mañana, te levantan la esencialidad, quiere decir que la esencialidad esta es puro humo. Mirá quién te lo está diciendo. Sí, sí. un experto en este tema. Trajimos al experto en humo para analizar este discurso de Tabaré Vázquez. Quiere decir que claro, que es un mensaje quiere decir que Ernesto Murro. Burro, no. Murro no. Está perdido. Pausa. Dame un segundo, porque si no me van a matar. Porque una de las cosas positivas que ha tenido este conflicto es que este programa sea muy escuchado.
quería mandar un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la presencia de Lorena Dutra. ¿La conocen? No la conoce nadie. No sé qué. Después tenemos Escandrolio, que dice que está en el IPA, manda nuestra saludos. productora. A la barra del Club Social y Deportivo Sayago, que también está escuchando. A Camilo vamos a la de tanda. Racing. Dame un segundo. Camilo, lo tengo acá, mirá. A Camilo de Racing también, abrazo grande, que el sábado nos vemos en la cancha del Fini. Y decirles que con el aumento que nos propone el gobierno, son 4 entradas para el torneo metropolitano. 600 pesos, son 4 entradas para el torneo metropolitano. Gracias. Muy bien. Vamos, pausa. Por consultas, sugerencias, halagos e insultos, escribí a elpuente@lateja.org o la página de Facebook El Puente FM. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Hola, soy Diego Forlán. Yo también formo parte del movimiento Maltrato Cero. ¿Y vos? Entérate de todo lo que pasó, pasa y pasará en la zona oeste leyendo El Tejano. Noticias, entrevistas, notas y recomendaciones en el periódico mensual con más de 2 décadas en la zona. El Tejano es el periódico, es la teja y quien vive en ella. periódicoeltejano@gmail.com. Escuchanos desde cualquier parte del mundo. Desde tu PC, laptop, celular. El Puente FM está en internet. www.lateja.org.uy. Página en Facebook, El Puente FM 103.3. El Puente @lateja.org. Lateja.org. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai. ¡Marcha! 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Vamos, ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación.
es entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Volvemos. Recordar que Profe Pa' Que Vino es un programa del Zonal Oeste de ADES Montevideo, que tenemos un Facebook, Profe Pa' Que Vino, que salimos en el 103.3, gracias a los amigos del Puente, que nuestros programas pueden ser escuchados online, en la página, en el Facebook de Profe Pa' Que Vino, o en la página de ADES, o en YouTube. Si lo subimos a tiempo y en tiempo y forma, los pueden escuchar. Y bueno, tengo un problema nomás. Sí, una duda. Porque yo tengo varios problemas en realidad en este, ¿no? Cosas que pasan, pero todos sabemos yo trato de informarme de primera mano. Sí. Y entonces entré a la página de Presidencia. Sí. Y acá dice: acuerdo salarial con firma de todas las partes es superior al resto de estatales, ¿no? Y tengo acá, está firmada por todos. No entiendo, ¿por qué no levantamos la huelga? No entiendo. Bien, porque la página de Presidencia miente, como dice la marcha de la bronca. ¿no? Perdón, más yo. Evidentemente miente, no hay ningún acuerdo. La página de Presidencia es buenísima, porque a veces publica mentiras como esta, y a veces cuando publicas verdades se dan cuenta que son verdades y las baja, como un informe que hubo de Facultad de Economía, o del Instituto de Economía, que establecía que todavía había niños pobres que pasaban hambre en este país. Un informe que salió este año y que estuvo colgado unos días, y cuando se dieron cuenta que eso no podía ser, Marina dijo no puede ser. Sí, era, y tal, lo bajaron. Tuvo unos días colgados y lo bajaron de Presidencia, y ahora no digas niños pobres, Rafa, decí personas carentes. Eufemismos. Por favor. Claro, hay que usar el lenguaje políticamente correcto. No se puede usar la palabra pobres. Y no existe más. Ahí bien. No puedo decir más presidente mentiroso, tengo que decir primer mandatario. Primer mandatario con algunas dudas. Equivocado, ¿no? Ahora tenemos esta noticia acá en subrayado, que es genial. Ajá. Gobierno propuso al PIT que levante paros y a cambio retira esencialidad. Es genial. El PIT decide. Claro. El PIT decide que levanten los paros. Es que eso es algo de lo que quería hablar. Por ejemplo, otra de una noticia que había en Presidencia es: el gobierno decide que se vuelva a clases. Y a mí me parece que hay que destacar, porque estos señores se la creen realmente. Ellos se la creen, que creen que les firmaron un cheque en blanco y que ellos ahora van a gobernar. Y creo que lo que quieren es precisamente agarrar y gobernar en un silencio absoluto, ¿no? Y así como ellos gobiernan, son autoridades, son paternalistas, ¿no? Tratan solo con la gente que es igual, a las autoridades tratan con autoridades, y creo que no les entra en la cabeza que los dirigentes sindicales no hayan podido convencer a la asamblea, ¿no? Irracional, ¿no? Es lo que en el fondo les duele, sin duda. Y sí, yo creo que... Es que ya no creen más en las bases. Es paradójico que en el día del comité de base, justamente, actúen de esa forma. Y también vamos a avisar que el jueves hay paro general parcial del PIT-CNT de 9 a 1. ¿Lo decidieron ya? Sí, paro parcial de... Se la jugaron, ¿no? De 9 a 1, metieron 4 horas de paro por la educación. Bárbaro, sin mencionar que la movilización es a las 5 de la tarde, pero... Yo me puse contento porque yo realmente pensé que no iban a hacer paro. Así que está. Un parito, pues no para el transporte. Sí, ni siquiera para el transporte. Bueno, les recuerdo que nosotros somos el PIT-CNT.
Por las Sí, es dudas les verdad, recuerdo. sí. Somos- Les recuerdo, por las dudas. Sí. Somos- Bueno, Porque también tengamos en cuenta en eso. el Congreso del PIT, recordando eso que dice Gonet, en el Congreso del PIT a los representantes de la educación se le dieron 2 minutos para hablar. Bueno, hay algo que nosotros tenemos que hacer al respecto, ¿no? 2 minutos. ¿Tá? Y un acta, una propuesta que se presentó desde el lado de la CESEU, de los gremios de la educación, de los sindicatos de la educación, al Congreso del PIT, al último Congreso, de que si se decretaba la esencialidad de los sindicatos que pertenecían al PIT, enseguida el PIT-CNT declaraba un paro de 24 horas y si se mantenía la esencialidad se declaraba un paro de 48 horas, esa acta no se aprobó. Fue presentada por los sindicatos de la educación en el último Congreso del PIT-CNT. Bien, otro dato para dar es que el decreto de esencialidad se basa, ¿no?, en el Comité de Libertad Sindical de la OIT, ¿no?, de la Organización Internacional del Trabajo, porque no encuentra en realidad demasiados antecedentes, ¿no?, porque esto de la esencialidad de la educación no es común. Que lo que dice es que el suministro de alimentos en edad de alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares, expresamente dice que eso es lo esencial, ¿no? Después el resto son hospitales, bomberos, Claro. Cárcel, ¿no? El agua, la energía eléctrica, ¿no? Eso son lo que puede declararse esencial en lo que tiene que ver con la educación, es el suministro de alimentos en la escuela, creo que nunca se deja de hacer eso, ¿no? Se llama guardia gremial, muy Ahí bien. va. Y la limpieza de establecimientos escolares. Podría dar cabida que por la larga duración del conflicto, yo me imagino 1 mes, 2 meses de conflicto, no sé cuánto. Bien, ahí en realidad hay un arreglo, ¿no? Tiene que llegar a un acuerdo con el sindicato, ¿no? Para limitar, y ahí vendrían las guardias, que no sé cómo haríamos guardia nosotros ahí en el aula. También destacar el tema de la naturalización absoluta con la cual se maneja el gobierno cuando para ellos un liceo es una guardería. Y una escuela es un comedor. Y una escuela es un comedor. Los cuales están reconociendo los problemas económicos que no han podido resolver por fuera de la escuela, ¿no? Claro, sus preocupaciones sería el servicio, la pérdida de servicio de alimentación. Después que impacta, esta medida estaría impactando a los sectores más vulnerables de la población. Lo cual confirma de que lo que quieren es una educación pública de pobres, ¿no? Para pobres, ¿no? Para los sectores vulnerables con los cuales, no sé si capaz que ya no se preguntan cuál es el origen de la pobreza o de la desigualdad social y económica. Igual lo cierto es que, a ver, no podemos negar que los ricos mandan a sus hijos a estudiar a otro lado. Por ejemplo, todos los legisladores mandan a sus hijos a liceos privados. Eso es medio objetivo igual. Bueno, sí. Yo qué sé. Sí, claro. Muestra Sí, claramente lo que son las diferencias sociales. Y por eso no les interesa mucho la educación pública, bueno, porque sus hijos no están ahí, seguramente también. Y es difícil, ¿no? Preocuparse. Bueno, yo manejo otra hipótesis con esto de... Hoy está para las hipótesis. Sí, hoy estoy para las ese es el- hipótesis. ¿Por qué Tabaré Vázquez saca este decreto de esencialidad? Y es que en realidad hoy día hay una crisis, bueno, esto un poco leyendo a Bauman, en un librito que está muy bueno que se llama Ceguera Moral, o sea, no habla de líquido. Bien, un libro que no le sacó la palabra líquido. Por eso me lo encontramos. por Yo eso encontré me el comité de interesó. base y usted encontró un libro de Batman que no tiene la palabra líquido en el título. Muy bien. Por eso me interesó, ¿no? Y la verdad que está muy bueno, ¿no? Yo no sería incapaz de reproducir algunas cosas que él plantea ahí, en todo caso leemos alguna cosa después. Pero plantea y que puede ser una hipótesis, ¿no? Que en realidad no existe hoy día no existen partidos políticos donde se discutan realmente los temas políticos. Se discuta, por ejemplo, bueno, hacia qué país vamos y queremos, cuáles son las mejores formas que nos damos de
de organizarnos socialmente. Es que lo que plantea él incluso es que los políticos en realidad no gobiernan. Los que gobiernan son los tecnócratas que están tras bambalinas, que no se les ve la cara. Que incluso lo de la territorialidad y lo de la nación y no existe. Eso se ha desdibujado y no hay un aterrizaje allí. Entonces, por lo pronto, yo entiendo que no puede haber una discusión de si la educación es prioritaria o no, y qué estamos haciendo con la educación, cuáles son los recursos que tenemos que asignarles, e incluso no existe un plan del gobierno sobre la educación. Hoy decíamos, bueno, Filgueiras, Mir, ¿han hablado, han dicho algo, han presentado sus propuestas? No. Hay algunos documentos ahí que circulan, pero en definitiva no hay nada explícito. ¿Por qué? Porque en realidad no existe una discusión, y otra vez volviendo a los comités de base, no existe en los comités de base una discusión de que hacia dónde queremos ir con la educación, qué país queremos, cuáles son las formas que nos damos de organizarnos. Por supuesto que no se habla de socialismo, ni del nuevo hombre. Socialismo. Esas son palabras perimidas. El hombre nuevo. ¿Qué se le pasó anoche la nostalgia? Bueno, justamente. Ya fue ayer. Fui influido por esto de la nostalgia. Entonces, esas cosas ya no se usan, ¿no? Ahora a veces se dice socialismo siglo XXI. Ahí está. Eso está bueno, ¿no? El socialismo siglo XXI. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué es el socialismo siglo XXI? Entonces, capitalismo maquillado. Socialismo Made Francis Fukuyama. Es decir, como no existe, ¿dónde están los documentos de los comités de base donde se están discutiendo estas cosas importantes para un país, ¿no? Tabaré, perdón, Alejo, por ahí un acto fallido, te habla. Entonces, pero además, quizás si uno mira esos documentos es peor todavía, porque en esos documentos hay cosas interesantes que después, a la hora de gobernar, no se toman en cuenta. Y tan es así que ya ni siquiera se mencionan esos documentos. Entonces, cuando hay un gobierno tecnócrata, ¿no?, que trasciende fronteras, que tiene recetas impuestas, que por supuesto esto viene de mantener una economía equilibrada y la macroeconomía que funcione, bueno, obviamente no se pueden definir cuestiones políticas trascendentales hacia el interno país. Y entonces, quizá la explicación está ahí de esto del decreto de la esencialidad. La cosa tiene que funcionar, porque lo que nos piden es que funcione, que la cosa funcione. ¿Para qué? Para alimentar el sistema. El sistema que estamos diciendo permanentemente, ¿no? De unos pocos que se enriquecen y de unos muchos que cada vez son más pobres. Y bueno, y cualquier programa que funcione en pos de esta forma de organización mundial es válido, sin discusión. No habilitamos la discusión, ¿no? Entonces, una hipótesis puede ser esta, que no se haya sopesado esto para tomar esta decisión, ¿no? Yo creo que también pensaron por tirar hipótesis en el momento en que tiraban la esencialidad. Después de un viernes en que las maestras decidieron un paro de varios días, después de un viernes en que ADES decidió mantener su huelga, después de el mismo viernes AFUTU decide decretarse en huelga, ATES, funcionarios, deciden decretarse en huelga. Todos juntos ahí, todo Montevideo parado a partir del lunes. El lunes, fecha clave, previo a un feriado, previo a una noche que moviliza un montón de gente que está en otra cosa, entretenida, ahí largan el decreto de esencialidad. Y pensaron que iba a pasar casi desapercibido, creo. Yo creo que pensaron que iba a pasar, que iba a ser atenuado por lo menos, que iba a estar atenuado por el feriado y toda la movida. Pienso, es otra de las hipótesis que tengo. Sí, pero está viciado de una ingenuidad terrible, ¿no? Tremenda. Capaz que no, la otra es esto mismo que ya estaba todo pensado. Decreto de esencialidad, ¿no? Y ahora te transo. Te digo, te cambio
la obligación de volver a clases por volver a clases. Sí, forzar una negociación. Claro. Sí. El simulacro de Era uno de los- negociación. sí, sí, El simulacro. Es una medida para la tribuna, ¿no? Para Sí, la gente claro. que despotrica. Está desesperado Alejo para ¿Qué le mandar la pasa? pausa. Vamos a la recordando tabla. que Dinamarca invierte el 8% del PBI y Uruguay el 4,1%. Muy bien. 4,1 ni ahí. Acá Julio César 3,1. Gar tira los datos. Julio César Gar tira los datos y nos vamos a la pausa. Manda la pausa, no hables. Por consultas, sugerencias, halagos o insultos, Escribí a elpuente@lateja.org. o la página de Facebook, El Puente FM 103.3. Entérate de todo lo que pasó, pasa y pasará en la zona oeste leyendo El Tejano. Noticias, entrevistas, notas y recomendaciones en el periódico mensual con más de 2 décadas en la zona. El Tejano es el periódico, es la teja y quien vive en ella. periódicoeltejano@gmail.com. Escuchanos desde cualquier parte del mundo. Desde tu PC, laptop, celular. El Puente FM está en internet. www.lateja.org.uy. Página en Facebook, El Puente FM 103.3. El Puente @lateja.org. Lateja.org. Say you want a revolution, well, you know. Último bloque de Profe Pa' que vino, volvemos. Y tirala. ¿Qué querés tirar? No, que completando un poco lo que dijeron hoy, ojo, lo que pensás, en el momento en el que se efectualiza, digamos, se efectiviza, mejor dicho, este tema de la esencialidad, tú planteabas si era casualidad o causalidad. También estamos llegando hacia fin de mes, que es cuando el momento en que el Poder Ejecutivo le presenta al Parlamento la propuesta presupuestal, ¿no? Entonces, mal o bien, por unos días podría llegar en su momento a levantarse el conflicto, y también es un golpe de efecto, es decir, bueno, nosotros ganamos. Pumba, ¿no? Pusimos la cuestión sobre la mesa y ganamos nosotros, ¿no? Entonces, yo voy por esa hipótesis, ya que estamos con hipótesis hoy. Evidentemente si molestamos, ¿no? Plantean una cláusula de paz, ya antes ya se había hablado de cláusulas de paz en la educación, de lo perjudicial que son los gremios de la educación, etcétera, etcétera. Hasta Mujica lo dijo, ¿no? Poco más que le falta decir que quieren eliminar los gremios de la educación. Yo pensé que vos ibas a decir algo que publicaste por ahí, ¿no? Cuando dijiste de lo esencial, bueno, si lo esencial es la comida y la limpieza del liceo, que me vengan a buscar, que me vengan a buscar. Sí. Señores, vénganme a buscar con la policía para dar clases, porque si yo estoy en huelga, no voy. Claro, si estoy en huelga, si mañana se vota la huelga, no voy, que me vengan a buscar con la policía para dar clase. Yo no reparto comida, yo no limpio el liceo. Punto. No soy esencial. Claro. Sí, es verdad, puse eso. Que iba un poco por ahí. O sea, un poco la función que cumplimos. Y creo que también un poco porque tenemos que pensar un poco cuál es la educación que pretenden que practiquemos, ¿no? ¿Qué es eso de la educación de calidad que pretende? ¿Cuál sería la calidad que se pretende? O sea, ¿qué se espera de nosotros? ¿Y qué es lo que consideramos y que realmente queremos llevar adelante en un aula, en un liceo, ¿no? No, la esencialidad, no, está clarísimo que la esencialidad está vista en el tema de la atención al estudiante, nada más. La esencialidad está ahí, porque en realidad yo diría retención. Ahí está. Más que atención. Sí, ahí está, eso.
Pero atención en el sentido de atender en el ¿no? Sí, como un cliente. Como un cliente, atender al cliente. Eso es lo que está en juego. Bueno, cuando se habla se habla de un servicio, ¿no? Ahí va. La educación, después aparece algo ahí del derecho, pero la educación, se habla del derecho a la educación únicamente cuando hay que decirle a un colectivo organizado que está tomando una medida de lucha, decirle no podés tomarla porque no estás respetando el derecho a la educación. Estás lesionando el derecho de otros. Estás lesionando el derecho, solo en ese momento, ¿no? Después, cuando las aguas se tranquilizan, la educación es un servicio, ¿no? Y hay que dar una educación de calidad, que calidad quiere decir más tiempo dentro del liceo. Y entonces yo digo, bueno, entonces, que esto en realidad lo que se quiere decir es que la educación tiene que cumplir una función, no sé si de contención social, en primer lugar, ¿no? Y bueno, y después, claro, obviamente hay que saber leer, escribir medianamente como para salir al mercado de trabajo. Para mí lo más fuerte de esto es poner sobre la mesa, y me parece que en esto Tabaré Vázquez otra vez se equivoca porque a favor nuestro, porque revela un problema que no sería revelado si no fuera de esta manera. A ver si me explico. Bauman incluso dice, ¿no? Bueno, en esto de la ceguera moral, ¿no? Es decir, la gente no discrimina qué es lo más importante y qué es lo que no. Y dice, bueno, cita a otro autor y dice, bueno, cuando hay un tsunami todo el mundo sale corriendo a resolver el problema, ¿no? Y ahí hay muestras de solidaridad y la gente pone guita y bueno, y nos arremangamos y vamos a resolver el problema. Hay una inundación, bueno, limpiamos las paredes, todo. Pero cuando se va el agua, la inundación se fue, ya pintamos de nuevo las casas, la gente volvió, la cosa se tranquiliza y ya nadie le preocupa algunas cuestiones que están lesionando día a día los derechos de las personas. Acá pasa una injusticia día a día, todos los días del año, los 365 días del año, hay un problema serio de violación de los derechos humanos, todos los días, y nosotros lo estamos denunciando. Y lo que pasa es que no nos dan bola porque no les importa un carajo, ¿tá? Que se estén violando los derechos de la gente pobre de este país, que existe y es mucha, ¿tá? Y vamos a decirlo con la palabra que corresponde. Pero como total es gente pobre y total se violan todos los días, ya nos acostumbramos. Y nadie lo dice, nadie lo denuncia, salvo los delirantes, los diletantes, ¿tá? Que salen a decir de vez en cuando estas cosas. Lo bueno es que con esto se puso las cosas sobre la mesa. Tenemos que discutir sobre eso, ¿no? Inés pide la palabra, pero antes logramos algo increíble, ¿no? Comenzamos con un André Freezer y sin alma y terminamos gritando, golpeando la mesa. Pero aparte fuiste incisivo, pero hablaste de un tsunami. Podrías haber dicho lo de las constantes inundaciones. Hablé de las inundaciones, desde que vos tenés uso de razón hace 2 minutos. ¿Cuántos años hay inundaciones en Durazno? Sí. Bueno, Inés. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecerle al PIT-CNT el gran apoyo que nos va a dar, ¿no? El jueves con ese paro parcial. Nos sentimos muy honrados y honradas los trabajadores de la educación por ese gesto, por ese que no se lea detalle. esto como una ironía. Para nada, de ninguna manera. Acá no. Yo quería aportar en este sentido de lo que venía planteando André y Daniel. Yo estuve leyendo a Sandino Núñez en un libro que fue publicado hace muy poco, que se llama Breve Diccionario para Tiempos Estúpidos. Es un diccionario muy interesante que lo recomiendo. Y llegué a el concepto de izquierda, que Sandino de alguna manera profundiza en ese concepto, en esta definición, y justo empiezo a leer y él dice esto, como siempre estamos en la ansiedad del tiempo electoral, pero ahora más, Tabaré Vázquez dice, y está así, ¿no? Y cita, nuestra disputa no es entre nosotros, es con la derecha. Y bueno,
ahí, por ejemplo, ya yo eso lo subrayé, ¿no? Porque me parece muy interesante esto de, bueno, replantearse un poco el concepto de izquierda y cómo justamente ahora nuestro presidente está, bueno, parece que de alguna manera replanteándose el lugar, ¿no? O intentando hacerlo. Pero me interesa simplemente, bueno, eso, que no quede por fuera el debate. Bueno, acá está el concepto de izquierda en juego con estas medidas, ¿no? O sea, ¿a quién se respalda? Incluido el PRI-CNT también, ¿no? ¿A quién se respalda? ¿A quién está respaldando el gobierno? Es decir, ¿qué conceptos o dentro de qué ideología nos paramos cuando la productividad es lo más importante? Para que, bueno, se firme un convenio o los acuerdos de las cláusulas de paz. Igualmente yo quiero terminar esto. Estoy muy enojada, también quería decirlo, como todos y todas, muy enojada, y también lo quería decir. Pero quiero citar a Sandino Núñez, que él habla de un yo de izquierda, dice neurótico, y dice que no es lo mismo decir soy de izquierda que voto a la izquierda. No es lo mismo, ¿no? Soy de izquierda que voto a la izquierda actual, y dice que es un yo vacilante, senil, anémico, un sujeto oscuro y pusilánime que no se anima a meterse con los medios de comunicación, ni con el latifundio, ni con las cámaras empresariales, ni con la propiedad privada, ni pasiva, ni especulativa, ni explotadora, por miedo a los costos electorales, que canta la indignada protesta New Age contra el consumismo, pero olvida el capital y transpira orgullo cuando escucha los aplausos en ADM. Y sigue, ¿no? ¿A quién nos pone los límites? ¿A quién no? ¿A quién limita? Bueno, acá estamos. Y bueno, no sé, a mí me sirvió esto como para expresar un poco la bronca. Yo pensé que venía con mucha bronca y quedé como un blandito. Al lado de lo que dijo Inés, quedé como un paloma. Sos un blandito. Quedé como un paloma, un blandito. Se puede decir más fuerte, pero no más bueno, claro. Yo creo que un buen medidor del izquierdismo puede ser qué resulta de Fripur. O sea, si terminamos con una empresa gestionada por sus propios trabajadores, ¿no? De todo este proceso, ahí capaz que eso sería una tendencia, ¿no? A ir hacia la izquierda. Ahora, si terminamos con una empresa cerrada, fundida, o una empresa que con patrones ricos, ahí va, con nuevos patrones, alguna multinacional que se haga cargo, ¿no? O una asociación público-privada, esas cuestiones. Y bueno, son como distintas gradaciones de lo que es izquierda a lo que no es directamente izquierda. Y criticamos a Argentina muchas veces, cuando en Argentina hay un montón de empresas autogestionadas por los propios trabajadores, ¿no? Vos querías decir algo y sí, cerramos. Me piden que mande un saludo también a la compañera Valeria Esteves, que está escuchando. Que bueno, que parece que hay un hincha anónimo de Progreso que pidió desafiliar del padrón social de hinchas de Club Atlético Progreso al primer mandatario, dirías tú. Sería desafiliado. Yo hago extensiva la propuesta. Soy el socio F0856 de Racing para pedir que desafilien a Álvaro García como socio de Racing, ¿no? Una nota anecdótica de cierre, ¿verdad? Una cosa antes de irnos, porque estoy tratando de informarme acá con la prensa, que dicen acá que firmamos un acuerdo. No me queda claro esto de que firmamos un acuerdo. Estoy leyendo declaraciones. ¿Me lo explican antes de irnos? Sí. Te lo explicamos ahora en el boliche, Alejo. Ahora te lo explicamos. Para cerrar este programa me gustaría que dirigirme más que nada a los compañeros docentes que no se han sumado a la medida o que están en duda o que tienen miedo de lo que puede pasar con el decreto de esencialidad. Decirles... ¿Cómo? No se escuchó lo que dijo Alejo. Perdón. Decirles que no tengan miedo, que esto no, como decíamos acá, esto es más allá de lo que dice la prensa o del lugar común de los días que se están perdiendo. Hay mucho más que se está perdiendo si entramos a dar clase en este momento. Hay algo superior por lo que estamos peleando, que los gurises van a ganar mucho más si peleamos por esto y conseguimos por esto, que entrando a dar una horita de historia, de matemática o lo que sea. ¿Ah? Y a los padres también. Sus hijos van a
ganar mucho más y se gana las reivindicaciones que hay en esta huelga que si entran todos los días a clase. Si pierden unas clases de 2 o 3 semanas, no van a perder nada en comparación a lo que van a perder a lo largo de estos 5 años. Va a ser mucho, mucho mayor lo que van a perder si no tenemos este presupuesto. Mañana la asamblea y a ver qué pasa. Y saludos a las maestras que siguen en huelga, saludos a los docentes que siguen en huelga, saludos a todos los que, a las arquitectas, a los ingenieros, a los que sea, que se sumen, a los estudiantes, vengan, súmense en todos, por favor. Marcha el 27. Marcha el jueves 27 a las 5 de la tarde. Universidad de la República. Universidad de la República. Después del paro, el PIT. Y que estemos todos ahí. Vamos arriba.